Bienvenidos a Crucigrama, el podcast sobre el cristianismo práctico. ¿A qué se parece seguir los pasos a Jesús? ¿Cómo vivir en una cultura hostil a la divinidad? Estas son preguntas que exploramos al acoplar nuestra mente y corazón a Jesús. Todos los pasajes de la Biblia citados son de la Reina Valera contemporánea. Puedes seguirme en Twitter, @kingdom_saint. Camina con el Señor y serás una bendición. Estamos aquí en la cuarta lección de los atributos del carácter de Dios. Una lección que está basada en Éxodo 34, donde Dios describe los atributos de su carácter. Y las primeras dos lecciones, o las primeras tres, en realidad fueron como una introducción al tema. Y ahora, en este día, en esta tarde, con el favor de Dios, examinaremos ese primer atributo que se describe. Y vamos a describir lo que es una matriz. Y tal vez se pregunten por qué, pero ya mismo se va a aclarar el por qué vamos a hablar de la matriz. Y la matriz, ¿qué es la matriz? Pues siempre asociamos la matriz con algo femenino, porque después de todo, solo las mujeres son capaces de dar a luz a un ser humano. Y Dios utiliza la palabra vientre o matriz para describir el afecto tierno que tiene por nosotros. Así es como se usa esa primera palabra en hebreo que se utiliza para describir el primer atributo de Dios. Y pues la matriz, ¿qué es la matriz? Cuando pensamos sobre la matriz, pues yo creo que es un lugar muy seguro, es un lugar seguro para que el ser humano, que está en una etapa muy frágil de crecimiento, pueda crecer en ese lugar seguro. Está diseñada para protegernos, para acunarnos, mantenernos cerca de ese ser que estamos duplicando. La matriz es como un tipo de mundo, es como un mundo privado, es como un arca, es como una iglesia, como un invernadero protector de las fuerzas dañinas del exterior. Y está diseñada para crear un ambiente próspero en un sitio muy riguroso. Vemos esa primera palabra en Éxodo 34:6, cuando Dios dice a Moisés: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Esa primera palabra, clemente, esa es la palabra hebrea rakum. Y esa palabra es una palabra atribuida principalmente a Dios en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Es un tipo de compasión que solo Dios es capaz de mostrar. Y el sustantivo, verbo y forma adjetiva de esta palabra están relacionadas con la palabra hebrea matriz, que es rekem. O sea, tenemos rakum, compasión, la misma palabra rekem, que es la matriz. Y eso representa la naturaleza nutritiva de Dios. Pensamos sobre la compasión de Dios, la clemencia de Dios, pero a la misma vez sale de esa palabra vientre o matriz. ¿Por qué? Bueno, podemos pensar que Dios muestra un afecto tierno. Él nos da a conocer lo mucho que Él nos aprecia y como que hemos salido de Él, ¿no? Como un hijo sale de la madre y la madre tiene esa compasión por su hijo, al igual nosotros salimos de Dios. Y Dios nos aprecia, nos calma con una emoción suave, calma nuestra mente, calma nuestro corazón. Esta es la paz de Dios ofrecida por medio de Jesús, como vamos a ver en la lección de hoy día. Y esa compasión que Dios tiene por nosotros es expresada en esa idea hebrea de la matriz, del vientre. Ese es el resplandor de Dios. La semana pasada estábamos hablando de ese resplandor cuando hablamos sobre Moisés bajando del monte Sinaí después de haber mediado con éxito en un convenio entre Jehová e Israel. Cuando él baja del monte Sinaí, su rostro estaba radiante, fue un signo visible
de la gloria de Dios al pueblo de su convenio. Una señal de que Dios estaba entre ellos. Ellos habían tenido muchas señales, desde las 10 plagas en Egipto, la separación del Mar Rojo, el trueno, las nubes, los rayos en el monte Sinaí, la voz de Dios que ellos escucharon. Pero este símbolo, ese rostro radiante de Moisés, eso indicaba que Dios los había favorecido, que les había mostrado esa compasión, que los atesoraba. ¿Por qué? Pues porque Moisés era apreciado y conocido por Dios y había intercedido y mediado un pacto con Israel, el pueblo de Dios. Y Pablo tiene algo que decir sobre este rostro radiante y resplandeciente de Moisés. Él habla de eso en 2 de Corintios 3, versículo 12 al 18, donde dice: así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se estaba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Y hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza más y más por la acción del Señor, que es el Espíritu. Aquí Pablo habla que las cosas que fallecen no son eternas. Esos signos visibles que Dios les había dado a ellos eran temporales, fueron dados para confirmar a un Dios invisible, Jehová, que es eterno. Y la gloria de Moisés, la gloria del Antiguo Testamento, estaba disminuyendo poco a poco, reemplazada por algo más eterno, más sustantivo, que solo en Cristo podemos ver esa realidad, la realidad de la verdadera libertad espiritual traída por el Señor. Nuestros rostros no necesitan ser velados porque no pasa nada sobre el resplandor de la gloria de Dios que nos transforma en su imagen con gloria cada vez más mayor. Estamos avanzando, mejorando cada vez más a medida que se acerca el cumplimiento de la realidad traída por Cristo. Y esa transformación es la muestra del Espíritu en nosotros. Esa es la compasión de Dios. Eso es ese vientre, esa matriz que representa esa compasión se muestra en ese rostro resplandeciente que ilumina, que es reflejo de la gloria de Dios en nosotros, la gloria de Cristo, el aroma de Cristo. Aquí en el Salmo 34, versículo del 4 al 9 dice: busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de venganza. Ese resplandor es el aroma de Cristo, la compasión de Cristo, que es este primer atributo que estamos examinando aquí. Vamos a hablar un poco más sobre los aspectos de esa compasión, de esa palabra rakum, que significa vientre o matriz en el hebreo. Se utilizaba en el Antiguo Testamento para expresar un sentimiento lleno de pasión y de emoción, de un calor tierno. Por ejemplo, aquí en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 26, cuando Salomón está ejerciendo su juicio entre dos madres que clamaban que el hijo que estaba vivo era de ellos. Una decía, no, ese es mi hijo, la otra, no, ese es mi hijo, y Salomón da su juicio. Y aquí en versículo 26 dice: la verdadera madre, angustiada por su hijo, le dijo al rey: por favor, su majestad, dele usted a ella el niño que está vivo, pero no lo mate. En cambio, la otra exclamó: ni para mí ni para ti, que lo partan, porque Salomón lo iba a partir con la espada. Entonces, esa palabra angustiada, esa es la palabra hebrea rakam, que sale de esa profunda compasión de una madre por el hijo de su vientre. La palabra utilizada aquí en el hebreo es similar
a la palabra en griego que se utiliza para describir la compasión de Cristo, que también es entrañas o intestino. Sale de ese mismo lugar, no del vientre, pero en el griego es más específica a las entrañas, a los intestinos, mientras que en el hebreo es más específica al vientre, a la matriz. Una sensación de agitación profunda que viene de la fosa del abdomen. Esa es la compasión. Y cuando nosotros mostramos compasión hacia otros, estamos muy cerca de nuestra idea de lo que es la empatía, ¿no? Cuando algo te mueve, cuando sientes algo que te mueve aquí de la fosa del intestino, ¿no? Esa es la empatía. Algo te está moviendo para que hagas algo por alguien, que sientes lástima, sientes compasión, ¿no? Sientes una agitación en el interior. Y eso se contrasta con la ira, porque la ira conduce al ego, al orgullo, al engaño, mientras que la compasión nos mueve hacia la humildad, hacia la sobriedad, hacia las buenas acciones. La compasión se utiliza comúnmente para describir la respuesta de Dios cuando su pueblo le clama. Encontramos este ejemplo en el libro de Nehemías, leyendo aquí en Nehemías capítulo 9, versículo 27 al 28, donde dice: por eso los entregaste a sus enemigos y estos los oprimieron. En tiempo de angustia clamaron a ti y desde el cielo los escuchaste por tu inmensa compasión. Ahí es la palabra hebrea rakanim. Les enviaste salvadores para que los liberaran de sus enemigos, pero en cuanto eran liberados, volvían a hacer lo que te ofende. Tú los entregabas a sus enemigos y ellos lo dominaban. De nuevo, clamaban a ti, desde el cielo los escuchabas. Por tu inmensa compasión, palabra hebrea rakanim, muchas veces los libraste. Aquí Nehemías claramente describe la compasión, ese movimiento de Dios profundo, esa pasión profunda de Dios. Israel es representado aquí como constantemente dándole la espalda a Dios, pero Dios continuamente tiene compasión por ellos cuando le claman. La calidad moral del pueblo no parece importar. Dios siempre escucha, siempre es movido por la compasión que siente por aquellos que le claman. Y esta es una característica increíble de Dios, de la que podemos siempre depender, conociendo su disposición cuando le clamamos. No importa cuál sea nuestro carácter moral, si reconocemos que Dios es compasivo y le clamamos a Él, podemos depender de esta cualidad de Dios para que Él nos escuche. En Isaías vemos una representación de Dios como una madre lactante. Israel acusa a Dios de olvidarlos y abandonarlos, pero Dios responde con una imagen de compasión. Aquí en Isaías 49:15, donde dice: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar? Esa es la palabra, esa frase, dejar de amar, es el hebreo rakanim, tener compasión. ¿Puede una madre tener compasión o dejar de tener compasión al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Fíjate cómo Dios, el Dios del universo, en respuesta a la rebelión de su pueblo, se describe a sí mismo con la profunda emoción de una madre lactante, de una madre hacia su hijo. Eso es la compasión de Dios. Tanto el hombre como la mujer reflejan la imagen y la semejanza de Dios, por lo que no debemos sorprendernos cuando estas representaciones femeninas se utilizan para describir el carácter de Dios. Fíjense en esta otra poderosa imagen que Dios usa de un padre con un niño vulnerable, aquí en Jeremías capítulo 31, versículo 20, donde dice: ¿acaso no es Efraín mi hijo amado? ¿Acaso no es mi niño preferido? Cada vez que lo reprendo, vuelvo a acordarme de él. Por él mi corazón se conmueve. Por él siento mucha compasión. La palabra hebrea, rakanim. Y aquí también otra imagen que lo utiliza en los Salmos.
Salmo 103, versículos 13 y 14, donde dice: tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. Y estos versículos pues muestran ese carácter de Dios, ese atributo de la compasión de Dios, así como la naturaleza vulnerable de la humanidad, que somos barro, somos nada. Dios se compadece de nosotros. En todos estos ejemplos, la compasión se expresa hacia el que es vulnerable. La compasión se expresa hacia aquel que está soportando una dificultad, que está en una posición vulnerable, y la compasión está saliendo de una posición favorable. Cuando recordamos que cada persona comparte las mismas vulnerabilidades, eso nos ayuda a tener compasión el uno por el otro, porque todos somos barro, todos somos seres humanos y todos tenemos, se nos tiene compasión. Dios nos mira con mucha compasión. La compasión, claro, no es solo un sentimiento, no es algo que solo sentimos, pero nos lleva, lo más importante de la compasión es que nos lleva a hacer algo. Ese es el propósito de la compasión. A menudo esta palabra se utiliza en la Biblia paralela al perdón, a la liberación. Siempre que se menciona la compasión de Dios, también se menciona el perdón, porque Dios es movido para perdonarnos. Dios es movido para liberarnos, para hacer algo por nosotros. O sea, la compasión de Dios no se estanca. La compasión de Dios lo lleva a hacer algo por su pueblo, mayormente perdonarnos y liberarnos, salvarnos. En Salmo 51, versículo 1, cuando David dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Ahí está haciendo claro ese atributo de la compasión de Dios. Dice: borra mis transgresiones. Y esta es una sincera súplica de perdón. Y David utiliza 3 de los 5 atributos del carácter de Dios que vemos en Éxodo 34. En otras palabras, David ya ha aprendido a aplicar la historia del becerro de oro como expresión de su propia pecaminosidad y como expresión del carácter constante de Dios. En la mente de David, el perdón de Dios es un resultado directo de su compasión, porque David no se merece perdón, pero David sabe que Dios es movido a perdonar debido a su atributo de ser compasivo. Isaías representa lo mismo. Isaías nos dice en el capítulo 55, versículos 6 y 7, dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva el Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, que de él recibirá misericordia. Y esa es la palabra misericordia del hebreo rakam, que es la compasión de Dios. Este pasaje muestra de nuevo el vínculo entre la compasión y el perdón, pero esta vez es en referencia a los inicuos. Fíjense cómo el profeta los llama al malvado, llama al perverso a arrepentirse, a volverse a Dios. La compasión de Dios no es solo para los que son moralmente rectos. Somos imperfectos, pero queremos hacer el bien. Pero para cualquiera que clame a Dios, para cualquiera que quiera recibir el perdón o el favor de Dios, Dios los llama, porque podemos depender de su compasión. A menudo nosotros no somos así, ¿verdad? Nosotros nos cuesta a veces tener compasión. Si no entendemos algo, nos cuesta mostrar compasión. Si no entendemos algo malvado que alguien ha hecho, si no nos podemos relacionar con la persona que nos está lastimando o que está lastimando a otro, se nos hace muy difícil expresar compasión. Lo que se nos quiere salir es la ira, el odio, y somos sesgados al mostrar compasión solo a aquellos con quienes nos relacionamos, con quienes entendemos. Pero Dios no es así. Según entendemos a través de todos estos versículos que hemos visto, Dios es constante en su compasión. Él quiere mostrar compasión al malvado,
al inicuo, claro, después que se arrepientan, pero está ahí esa compasión listo para ser dada. Pero nosotros no somos así, por eso tenemos que aprender de Dios. Dios permite que las personas sufran consecuencias de sus acciones, pero Él siempre está inclinado a acogerlos, a perdonarlos, si ellos así lo desean, como vemos en Deuteronomio capítulo 30, versículos 2 y 3, donde dice: cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan de todo corazón y toda alma, tal como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá. Ahí está la compasión de Dios. Volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado. La compasión de Dios siempre está conectada, como había mencionado antes, con el rescate, con la salvación. Su compasión es lo que trae a su pueblo de vuelta del exilio. Dios está profundamente invertido, emocionalmente invertido en su pueblo, en el pueblo de su convenio. Y Él es receptivo a todos también, a todos los que le claman, a todos los que quieren sostenerse de Él. Es difícil para nosotros entender a Dios en términos de estas emociones profundas. Y eso es porque nosotros sabemos que estas emociones son volubles, vienen y se van, pero Dios es inmutable, Él es inmóvil, como entendemos de las Escrituras. Y estamos recibiendo una imagen de Él que está genuinamente conmovida por su profunda compasión. Es más, cuando Dios se inclina a ser compasivo, muchas veces vimos como Moisés, como Abraham, utilizaron y se resguardaron en ese atributo de Dios para perdonar a Sodoma, a Gomorra, para tratar de que Dios no los llevara al juicio, a ver si había alguien entre esa población que se podía salvar, o cuando Jehová le habla a Moisés y quiere eliminar el pueblo de Israel y recrearlo a imagen de Moisés. Moisés le dice no, y todos apelan a ese atributo de Dios, a la compasión. Y tal vez nosotros digamos, bueno, y si Dios es tan fácil así de cambiar su pensamiento, será Él como nosotros. Y no podemos entender, a veces nos cuesta entender a Dios, pero tenemos que ver que las emociones, esas emociones de Dios no son como las tenemos nosotros, sino Dios es constante en su expresión y en cómo Él quiere usar esa compasión para perdonarnos y salvarnos. Pero todo depende entre si nosotros nos volvemos hacia Él, si nos arrepentimos o si no nos arrepentimos. Esa es la prueba. En Éxodo 34, 6 y 7, donde Dios dice que es compasivo e inclinado a perdonar, también dice que no aclarará a los culpables. Y el entender la compasión de Dios nos ayuda a ver su naturaleza hacia todos los que se vuelven hacia Él. Su compasión es profundamente conmovida, pero consistente. No debemos de dudar de ella nunca. Claro, también sabemos que los malvados no pueden burlarse de Dios y tratar de negociar con Él, ya que Dios conoce nuestro corazón. Nadie puede engañar a Dios, tal y como yo tal vez te pueda engañar a ti. Ay, bendito, por favor, hazme este favor. Y tal vez trate de yo de que surja alguna compasión de ti hacia mí, pero a Dios no lo puede engañar nadie. La compasión encarnada la vemos en Cristo Jesús. Y esta virtud de la compasión de Dios se ve en una claridad cuando Dios entra en nuestro sufrimiento en la persona de Jesús. El Nuevo Testamento utiliza dos palabras griegas para describir esta compasión y están muy relacionadas con la palabra hebrea rakum, que es la palabra que se traduce vientre o matriz. En el griego son dos palabras, oiktirmos y splanchnon, que las dos también vienen aquí de la fosa del abdomen, del vientre, ¿no? Pero en el griego se refiere más al intestino, ¿no? A los intestinos. Y las dos palabras se usan en referencia a acciones de compasión o lástima. Y las dos están muy ligadas a esa idea de matriz, como la palabra hebrea. Vemos también en Jesús muchas expresiones de profunda emoción, muchas expresiones de esa compasión de Dios, que Él es conmovido, Él se mueve, se deja mover. Por ejemplo, cuando muere Lázaro
en Juan 11. Jesús llora con los demás. Vemos algo similar en Mateo capítulo 9, cuando Jesús ve las multitudes como ovejas descarriadas, como ovejas sin pastor, en Mateo 9:36. Y él es conmovido por esa imagen. La gente es muy vulnerable, no tiene líderes. Y Jesús es Dios con nosotros, Emmanuel. Él encarna esa compasión de Dios. Y la compasión de Dios es una respuesta sincera a las necesidades de su pueblo. La compasión que podemos mostrar nosotros es una respuesta al haber experimentado la compasión de Dios por nosotros. El que no ha dependido de la compasión de Dios no puede expresar una compasión sincera hacia otro. Pablo habla de esto en Efesios 4:32, cuando él dice: sean bondadosos, sean compasivos unos con otros, perdónense mutuamente. Si yo creo que yo soy perfecto y no necesito ser perdonado, no voy a conocer en realidad los atributos de la compasión de Dios. No me voy a poder resguardar porque no conozco eso de Dios. Pero si yo soy sincero conmigo mismo y sé que soy gran pecador y sé lo mucho que Dios me ha perdonado y dependo de esa compasión de Dios, la conozco, la he experimentado, con más razón voy a poder dar esa compasión sincera a mis hermanos y a todos los demás también. Voy a ser como Cristo. Ese es el aroma de Cristo, esa compasión y esa misericordia que podemos mostrarnos los unos hacia los otros. Claro, el ejemplo más exaltado de perdón y de rescate viene a través de ese acto de compasión que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Esperar en la compasión de Dios es confiar en su carácter consistente como alguien que responde a aquellos que recurren a Él. A través de todos los salmos vemos que los salmistas siempre están acudiendo a ese amor incambiable de Dios, a ese atributo de compasión de Dios. Y todos esos salmistas que tal vez comenzaron esos salmos angustiados, llenos de depresión, cuando se acuerdan de la compasión de Dios y cuando claman a Dios en base a su compasión, siempre terminan esos salmos dándole gloria y honra a Dios, siempre terminan gozosos porque se acuerdan de que sí tienen esa compasión de Dios. De seguro, aunque no se la merezcan, de seguro la tienen porque Dios nos da esa compasión, no importa si nos las merecemos o no, porque eso es el carácter de Dios, así se define Él. Y por lo tanto nosotros como sus hijos, hechos a su imagen, criados a su imagen, debemos nosotros entonces tener esa empatía, practicarla los unos con los demás, ver a las personas que no conocen de Dios, que están necesitadas, y dejar que esa compasión nos lleve a la acción. Eso es fe, eso es un paso de fe. Dejar que se cumpla, que se desarrolle esa compasión en una acción. Así es como nosotros mostramos esa compasión de Dios, ese resplandor de Dios, ese aroma de Cristo. Bien, hermanos, ese fue el primer atributo del carácter de Dios. Con el favor de Dios, la semana que viene examinaremos el segundo atributo. Que tengan buenas tardes. Espero que el Señor te haya dado una idea de cómo acoplarte a Jesús con el mensaje de hoy. Siempre aprecio tus comentarios. Puedes enviarme tus pensamientos, reflexiones y comentarios directamente a través de la aplicación Anchor. También puedes conectarte conmigo a través de Twitter, @Kingdom_Saint. Camina con el Señor y serás una bendición.